Convergencia por Colombia. Ideas desde la universidad para diálogos constructivos. Somos Colombia. Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Convergencia por Colombia, ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Les recordamos que este espacio, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, es producto del trabajo conjunto que busca promover el diálogo inclusivo y la reflexión. Hoy seguiremos dialogando sobre el sistema de salud colombiano. En los encuentros anteriores hemos escuchado diversas propuestas de cómo estructurar un nuevo sistema de salud. Hemos tenido varios puntos de vista que privilegian diferentes sentires y necesidades. Sin embargo, se coincide en que el sistema actual requiere nuevas orientaciones. Por ello, hoy seguiremos escuchando ideas que se gestan en la cotidianidad de las personas y nuestro encuentro de hoy se denomina Propuestas de reforma al sistema de salud desde organizaciones sociales y políticas. Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hoy nos acompañan integrantes de la mesa interbarrial que hacen parte de la Mesa por Salud y Seguridad Social de Colombia Mesa. Vamos a tener a varias lideresas que nos van a ofrecer sus alternativas, sus propuestas en este diálogo. Nos acompañan también el doctor Santiago Osorno, médico cirujano, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Participa en la Mesa por Salud y la Seguridad Social de Antioquia. También él hace parte también de Mesa. También nos acompaña Adriana Castellanos, ella es integrante también de Mesa. Nos acompaña también el doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga, él es odontólogo especialista en administración de servicios de salud, magíster en administración, magíster en gobierno y políticas públicas, es el director de la Asociación de Empresas del Estado de Antioquia, AES. También es coordinador de la Mesa de Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano y docente universitario. Nos acompaña también el doctor Jaime Urrego, él es miembro del equipo programático del Pacto Histórico y es exsecretario de Salud de Bogotá. Bienvenidos a todos ustedes. También vamos a tener hoy como moderadora a la profesora Katia Adyut Corredor Pardo. Ella es enfermera, especialista en salud familiar y comunitaria, es magíster en cuidado crónico, docente de la Facultad de Enfermería de nuestra universidad, es integrante del Centro de Pensamiento, el Cuidado, Eje Esencial y Ético de las Políticas de Bienestar, Equidad y Calidad de Vida. Así que les damos nuevamente la bienvenida. La profesora Katia, entonces, tiene desde este momento la palabra para conversar con ustedes, para indicarnos cómo va a ser la dinámica, para que podamos arrancar. Profesora Katia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Entonces, pues la dinámica de hoy, primero, bienvenidos, Adriana y el equipo de lideresas de Mesa van a intervenir. Posteriormente interviene el doctor Martínez y el doctor Urrego. Después viene un conversatorio entre todos nuestros panelistas y Adriana y el doctor Osorno pues van a contestar desde sus experticias. Pero antes me voy a permitir dar una bienvenida general, decir que todos en esta tarde sean bienvenidos. Y pensarnos dentro de estos diálogos que promueve la Universidad Nacional en su figura de Convergencia por Colombia. Y realmente es necesario llamar a los diferentes actores que promueven la participación social. Y como dice la doctora Coril, pensar que los sistemas de salud y las políticas presentan un panorama general y reconocer que la salud en definitiva no es solamente pensar en la enfermedad y que se requieren diversos análisis. Por eso estos análisis de hoy son tan importantes desde Convergencia por Colombia y permitir estos diálogos con diferentes actores y que tenemos esa necesidad
enfoque de diálogo, de interrelación con diferentes sectores. Entonces no me queda más sino dar la bienvenida y escuchar esas propuestas, escuchar esas experiencias, ese sentir de los diferentes actores que vienen participando en los territorios y haciendo válido todas esas experiencias en el sector, no solamente en el sector salud, sino en general todo lo que implica trabajar en el bienestar dentro de los territorios. Por ello me permito dar la bienvenida a Adriana y al equipo de lideresas. Bienvenidas. Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Aquí desde un espacio muy importante para nuestra ciudad que se llama, es la sede del Partido de los Comunes, que nos prestaron pues este equipo y nos prestaron una sala donde reunirnos y estudiar, porque estuvimos la tarde preparando pues cómo estar aquí en este espacio para desde nuestras reflexiones como mesa, conjuntamente con Santiago, que hace parte también de la mesa, pero él no pudo reunirse hoy con nosotros, estaba trabajando. Entonces nos vinimos nosotras y pues entre todos, Santiago y nosotras, preparamos estas reflexiones desde la mesa. La mesa es la mesa por el derecho a la salud y la seguridad social de Antioquia, donde confluyen varias organizaciones a nivel regional, entre esas la Mesa Interbarrial, que es una organización que siempre está velando por los derechos de los sin techo, sin agua, sin aquellas personas que de alguna manera están determinados socialmente por sus condiciones, y entonces ellas vienen haciendo unas reflexiones desde sus procesos. Y bueno, y aquí sin más, se las presento. Entonces está Olga, hace parte de la Mesa Interbarrial. Está Elizabeth también, que hace parte de la Mesa Interbarrial y por lo tanto de la Mesa por el Derecho a la Salud. Está Ángela, nuestra compañera de toda la vida y trabajo dentro también de la mesa. Virginia, que está allá atrás. Y Mary, que viene aquí también a hacernos sus reflexiones desde este proceso. Y bueno, y yo, que me llamo Adriana Castellanos y que hago parte directamente de la mesa por el derecho a la salud y seguridad social de Antioquia, y Santiago, que está pues ahí en la pantalla. Entonces, vamos a empezar desde nuestras reflexiones. Entonces, ellas prepararon un trabajo. Empieza Olga. Señoras, señores, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿O me quito el tapabocas? No. Bueno. Señoras, señores, buenas tardes. Yo soy Olga Luz Acevedo García. Hago parte activa de la Mesa Interbarrial de Desconectados y hoy en la mesa por la salud y la seguridad social de Antioquia. Tenemos que para hoy en Colombia la salud es de financiación pública de forma tripartita, con aportes del gobierno, la empresa y los trabajadores. El sistema debería ser público, pero no, porque se toman decisiones de la política pública, solo que esas decisiones están dirigidas siempre por las EPS. Ellas son las que toman pues como el direccionamiento en que se van a gastar esos recursos. Las EPS tienen el manejo y diabólicamente están exoneradas de hacer rendición de cuentas, lo que hace que el sistema de salud sea un sistema perverso. De esta manera, las EPS no son necesarias, no son como nuestro pan de bienestar.
sino de malestar. Siendo así, las EPS que no las necesitamos, esas funciones las puede asumir un órgano directamente manejado por el Estado. Y si bien sabemos, todo este recurso económico que se le entrega a la EPS y que no nos rinde cuentas a nosotros, el pueblo que las estamos sosteniendo, digamos que de una manera muy acomodativa. El gobierno aún así le sigue asignando un recurso de un 10% para que ellas administren. O sea, le dan tantas de lo más perverso. Muchas gracias. Gracias, Mary. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mary González Caicedo. Hago parte de la mesa intervarial de desconectados de los servicios públicos y de la mesa por la salud y la seguridad social de Antioquia. Bueno, para nosotros la salud debe ser un derecho fundamental, es el acceso al derecho a la salud de todos los ciudadanos, sin diferencia ninguna. No tengamos barreras con acceso directo en los territorios públicos y la descentralización. Que sea público, sin intermediación y descentralizado, con estas mínimas condiciones, estrategias efectivas en la atención primaria en la salud. Redes integrales de servicio en salud, atención efectiva en los territorios. No necesitamos intermediarios y no necesitamos EPS. Disfrutar de las condiciones laborales justas, no a la tercerización, para extraer renta a costa de los recursos públicos, un sistema único de información en salud, que tengamos información desde cualquier parte sin tener ninguna barreras. Necesitamos una política farmacéutica y evolucionando las tecnologías que nos permitan ser autónomos de los derechos, decisiones en la farmacia. También un sistema especiales de salud para los indígenas, los campesinos, ancestrales, de mujeres, negritudes. Ya. Muchas gracias. Gracias, Mary. Dale, chao. Buenas noches para todas y todas. Mi nombre es Elizabeth Mornuaga, hago parte de la mesa por la salud y la seguridad social y la mesa intervarial de desconectados de servicios públicos domiciliarios. Nuestras propuestas ciudadanas son distribución equitativa de los recursos, que preste una atención digna, salud a los ciudadanos sin importar dónde se encuentren, acabar la corrupción, hacer veedurías ciudadanas y cómo reactivar las asociaciones de usuarios de salud en los hospitales. La idea es que de un sistema de información único y transparente, la política de farmacéuticas, veedurías para el control de los precios de los medicamentos, que la ciudadanía no le ponga barreras a acudir por los medicamentos. Los determinantes sociales, comisión tripartita, gobierno, sociedad civil y hospitales, que se encargue de evaluar constantemente la canasta familiar y el acceso al trabajo digno, la vivienda digna y servicios públicos domiciliarios, agua potable para todas y todas, carreteras para los territorios y subsidios para los campesinos y resguardos indígenas, etc. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las reflexiones que hicimos desde aquí, un ejercicio conjunto donde hablamos sobre, desde el sentido común, lo que significaba para nosotros la salud,
y lo que queremos de ellas y pues esas propuestas ciudadanas que siempre estamos ahí pendientes de hacer. Esa, por ejemplo, esta propuesta que es bonita, que me parece que sale desde ellos, que es desde los determinantes sociales. Ellas dicen, por ejemplo, que la idea es que haya una comisión tripartita, gobierno, sociedad civil y hospitales, donde se encargue de evaluar constantemente eso, la canasta familiar, el acceso al trabajo, la vivienda, servicios públicos, agua potable. A nosotros nos parece que esta es una propuesta muy inclusiva y que a partir de eso, de los determinantes sociales, considerar cómo hacer de la salud un derecho fundamental. No sé si Santi quiere pues ahí como también terminar de aportarnos en este proceso que hicimos los 7, los 8 esta tarde. Gracias, Adriana. Sí, nosotros llevamos más de 10 años, aproximadamente desde el 2009, 2010, hablando de que los derechos son interdependientes, que si no tenemos democracia, si no tenemos vivienda, si no tenemos trabajo, si no hay acceso a los servicios públicos, como es el caso de las compañías de la mesa interbarrial y de desconectados, pues es muy difícil de hablar de un derecho a la salud. Como decía el maestro Héctor Abad Gómez, de nada nos sirve tratar la diarrea en una población que carece de alcantarillado, que carece de saneamiento básico, y es lo que hemos reconocido en nuestras luchas desde hace muchísimo tiempo. Nosotros digamos que trascendemos el tema del dolor que sentimos por las consecuencias del sistema, del modelo de salud, que es esa falta de atención, esa deshumanización, esa negación constante, y queremos preguntarnos mucho más allá por las causas, por cuáles son los motivos que nos llevan a que hoy en día suframos este sistema inhumano. Ir más allá de lo que habitualmente hace la opinión pública, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, donde fácilmente pues te muestran el paseo de la muerte como una cosa morbosa, pero no se preguntan más allá de esa negación cotidiana del derecho al acceso a la salud, cuál es la causa y qué sería lo importante de atacar allí. Y nosotros consideramos que es ese modelo privatizado de salud, ese modelo neoliberal de captura de la renta de la salud, que impide, que afecta tanto a los pacientes, a las comunidades, a los trabajadores de la salud y a las mismas instituciones. Muchísimos hospitales cerrados, las poblaciones abandonadas, porque los hospitales tienen que mostrar rentabilidad económica y no la rentabilidad social, que sería el cumplirle con el derecho a la salud a sus poblaciones. De modo que nosotros, como organización amplia, que tenemos tanto pacientes, tenemos comunidad como son las compañeras de la mesa interbarrial, gente de los gremios sindicales de la salud y otros sindicatos, y trabajadores de la salud y profesionales y profesores o gente de la academia. Estamos, digamos, en esa misma perspectiva, en esa misma visión de que la salud es un derecho fundamental y que se compone también del cumplimiento de todos esos otros derechos importantes para que realmente se materialice. Muchas gracias. Entonces, pues allí ya estamos confluyendo en varias ideas que nos permiten retomar, pues además
de esas reformas las diferentes vías de participación social que necesariamente son inherentes a todos estos procesos de reforma y que constituyen un reto que nos permite retomar, por ejemplo, esos diálogos interculturales y nos permite reconocer que no solamente podemos insistir en intervenir la enfermedad. En ese orden de ideas, le doy la palabra al doctor Martínez. Doctor Martínez, bienvenido. Esta es su casa. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y por permitirnos compartir con usted sus saberes, de darnos toda su experticia. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches ya. Voy a compartir una presentación. Confiamos en que podamos utilizar bien estos minutos que nos ofrecen el día de hoy. Esta presentación que vamos a ver pues se hace a nombre de la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano y de la Asociación de Hospitales de Antioquia. Y es fruto pues de algunas ideas y de reflexiones que hemos venido trabajando desde hace ya más de 10 años, cumplimos 11 años el próximo 1 de octubre. Vamos a plantear como 4 componentes en esta presentación. Lo primero es hablar un poco qué es la Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud colombiano. Luego vamos a exponer algunas de las incompatibilidades, digamos, que tenemos entre el actual sistema general de seguridad social en salud y la garantía del goce efectivo del derecho, porque es que el actual sistema no deja avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud. Luego hablaremos de unas propuestas de impostergables que se deben avanzar de manera afirmativa, que hemos construido como una especie de decálogo desde la Mesa Antioquia. Y luego terminaremos exponiendo el último producto que tenemos, que se denomina los consensos para transformar el sistema de salud colombiano. Bueno, inicialmente la Mesa Antioquia pues es un colectivo donde hay un encuentro permanente de experiencias diversas. Allí venimos trabajando, como les decía, desde hace ya casi 11 años. Allí trabajan, esta es una muestra de las personas que de todos los martes a las 12 del día nos reunimos, ahora de manera virtual pues por la pandemia, pero allí trabajan organizaciones sociales, de usuarios, representantes de la academia, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud, secretarios de salud municipales, departamentales, hospitales, clínicas, comunidad, veedurías, la personería de Medellín, entre otras organizaciones. ¿Qué se hace allí? Pues la idea es que queremos incidir en las políticas que tienen que ver con el derecho fundamental a la salud. En un segundo momento, identificamos 10, digamos, componentes que hacen que el actual sistema general de seguridad social en salud no avance de manera afirmativa en la garantía del goce efectivo del derecho, por cuanto contradice a la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y en especial a la sentencia C313 del 2014 que le da la exequibilidad condicionada. Lo primero es que el actual sistema de salud, mediante todos sus incentivos, y sus incentivos fue poner a la salud como una mercancía entre compradores y vendedores, pues tiene la sostenibilidad financiera como fin, como finalidad del sistema, y tiene varios instrumentos pues para hacerlos. La Corte Constitucional ha planteado que la sostenibilidad financiera debe ser un medio, debe ser un instrumento, una herramienta para avanzar de manera progresiva en la satisfacción de necesidades, en este caso en salud, que tiene la población colombiana. En un segundo momento también evidenciamos que hay una discriminación permanente de nuestra población, y eso parte de segmentar a la comunidad colombiana con base en su capacidad de pago. Esto obviamente contradice el principio de la universalidad que tiene los derechos humanos fundamentales, y es que a todos los residentes en el territorio nacional, indistintamente de su etnia, de que crean o no crean en Dios, de que vivan en un área rural o urbana, del ciclo de vida por el cual estén pasando, el grupo etario, etcétera, independientemente de eso, y en especial independiente de la capacidad de pago, deben gozar de manera efectiva del derecho fundamental a la salud. Entonces aquí no tendríamos por qué tener afiliados a un régimen u a otro, sino simplemente por el hecho
de ser colombianos, de residir en este país, pues obviamente se le debería garantizar el derecho fundamental a la salud. Tenemos también un modelo curativo que se enfoca en atender enfermos y en atenderlos en los hospitales, ¿cierto? Y esto, en palabras de la Corte, atenta contra la dignidad humana, toda vez que hay que esperar que el individuo, que el ser humano sufra de manera física o mental para empezar a atenderlo. Esto dista mucho de la garantía de un derecho humano fundamental. También vemos permanentemente cómo se constriñe, se presiona y se restringe el ejercicio de la autonomía de los profesionales, y obviamente esto le resta la posibilidad de poder acercar los diagnósticos de manera oportuna, pero en especial los tratamientos de manera eficaz. Tenemos un sistema fragmentado en la prestación de servicios, y más que fragmentado, casi que atomizado. Y esto hace que obviamente pues no haya integralidad en el cuidado de las personas, sino que atomiza los recursos por todo el territorio nacional, donde hay múltiples ordenadores del gasto, que con una firma pues deciden si una millonada se paga o no se paga, se invierte o no se invierte, o se desvía, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema que es proclive a la corrupción, al despilfarro y a la ineficiencia y a la cooptación de esos recursos por intermediarios, como lo decía Santiago, como lo decía Adriana, como lo decían también las demás personas que me antecedieron. El hecho de exigir rentabilidad financiera a los hospitales públicos, pues obviamente no solamente contradice a la ley estatutaria, que plantea que la red hospitalaria pública debe mostrar rentabilidad social, no rentabilidad económica. No solamente hace esto, sino que nos está aproximando a lo que se denomina un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de satisfacer las necesidades, en este caso en salud, de los residentes del país. Si esto de exigirle rentabilidad financiera lo extendiéramos a las demás instituciones públicas, entonces tendríamos que estar pidiéndole cuentas permanente a las escuelas públicas, a las instituciones educativas, al SENA o la Universidad Nacional, etcétera, diciéndole, venga, ¿cuál es su rentabilidad financiera? Y dependiendo de esa rentabilidad financiera, pues usted prosigue o no prosigue, o se extingue. Obviamente, ese no es el caso de los hospitales públicos, porque aquí se quiere acabar con los hospitales públicos y hay una carrera, digamos, en esa dirección. La competencia entre los diferentes agentes pues hace que no haya solidaridad, que no haya complementariedad, y también esto hace que el sistema sea ineficiente. La mercantilización de los servicios, las permanentes transacciones entre hospitales y clínicas con EPS, pues lo que impone son un montón de barreras, de trabas jurídicas y administrativas que dificultan el acceso, la oportunidad, la continuidad, y obviamente no se utilizan bien los recursos. La débil autoridad sanitaria. Aquí, de alguna manera, aquí en Antioquia se tiene un dicho, y es que quien tiene la plata pone las condiciones. Pues aquí quien maneja los recursos es la intermediación financiera en salud, y ahí se desplazó la autoridad sanitaria, con dolor lo tenemos que decir. Entonces, la autoridad sanitaria que debe ejercer el Estado a nivel nacional y territorial, pues obviamente se ha delegado. Y esto contraviene pues la misma Constitución, la misma ley estatutaria, en muchos aspectos, en especial en la prestación del servicio público, que es una parte del derecho, la parte prestacional, que se debe ejecutar bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. No, esto se le debe a la intermediación financiera. Y finalmente, lo que vivimos día a día, y es la vulneración de las condiciones laborales del talento humano en salud, lo que obviamente dista mucho de garantizar un trabajo digno y decente. Siguiendo con este temario, aquí tenemos unos impostergables que se han construido desde la mesa, como un paralelo. Bueno, si esto es lo que tenemos en negativo, ¿cómo lo ponemos en positivo? Pensamos que lo primero, lo principal es poner el desarrollo humano, poner al ser humano en el centro del sistema. Y para eso necesitamos acabar con la discriminación de la población, garantizando igualdad de trato, como lo plantea la Constitución, como lo plantea las normas, como lo plantea la jurisprudencia, como lo plantea el bloque de constitucionalidad. Hay que garantizar igualdad de trato, no discriminación, y mucho menos discriminar a la población porque no tiene capacidad de pago, entonces no se le garantizan los derechos. Tenemos también que recuperar la rectoría, la autoridad sanitaria, especialmente a nivel territorial. A nivel territorial se siente una orfandad,
Lo hemos visto con ocasión del COVID, como los secretarios municipales de salud, los secretarios departamentales, como se dice vulgarmente, se ven a gatas para poder cumplir con sus funciones porque no tienen recursos, porque los recursos están a otro lado y tienen que supeditarse, digamos, a otros actores que sí tienen esa autoridad. Debemos recuperar el aseguramiento en el sentido social de la salud, no el aseguramiento comercial que nos ha implementado a través de la Ley 100 del 93, un aseguramiento que depende de mi capacidad de pago, de dónde vivo, de cuál es mi EPS, para ver si me atiende o no me atiende. Y ese aseguramiento social debe incluir también el control de los determinantes sociales y económicos de manera territorial. Ya lo decían también mis antecesores, garantizar la educación, el agua potable, la vivienda digna, un empleo, para poder, obviamente, garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, que es extensivo a esos otros derechos sociales fundamentales. También necesitamos avanzar en modelos de gestión territorializada de la salud pública, consolidando la Doctor estrategia. José Alberto, qué pena interrumpirlo, es que estamos teniendo un ruido muy fuerte en su micrófono. ¿Será que es posible corregirlo? No sé si de pronto está rozando con su ropa o algo así. Bueno, la idea, me dicen si mejora el tema. La idea entonces es crear modelos de gestión territorializada, consolidando la estrategia del primary care, de la atención primaria en salud, la que se basa en 3 pilares fundamentales: la participación social y comunitaria, la acción intersectorial por la salud y la reorientación de los servicios, pasando de la competencia a la cooperación a través de redes integradas de servicios de salud. También avanzar en la financiación de los servicios en los hospitales públicos, que esta no dependa de la venta de servicios como se ha hecho hasta ahora. Y para ello necesitamos planificar los servicios de salud según las necesidades de la población de cada territorio, no según la rentabilidad financiera que es donde, porque le hemos entregado a la demanda, a la relación entre demanda y oferta al mercado, la organización de los servicios. Entonces se han venido cerrando servicios que son esenciales para el cuidado de la población, pero que se cierran porque no son rentables financieramente. Mientras tanto, sí pululan, abundan, se multiplican servicios que son muy rentables, pero que no son tan necesarios. También necesitamos desarrollar una política integral de talento humano en salud y mejorar las capacidades a nivel territorial, reformando la ley de competencias. Bueno, finalmente les voy a mostrar de manera rápida los consensos. Parte de estos consensos pues están en un documento. Aquí les vamos a hacer simplemente un resumen, pero el documento pues queda a su disposición. Esto se plantea como digamos un case que se hace desde este colectivo para construir y para ponerlo, digamos, a que se mejore y a que se utilice lo que bien se puede hacer. Hoy estamos buscando la tercera versión. La primera versión salió en el 2012, luego en el 2017 hicimos una modificación, una mejora, y ahora en el 2020 pues estamos haciendo la otra mejora que tiene 7 componentes, unas 7 líneas. La salud pública es una línea, la segunda línea es la rectoría y gobernanza del sistema de salud, la tercera es el financiamiento, la cuarta es el aseguramiento social en salud, la quinta es la prestación de servicios de salud, la sexta es el talento humano en salud y la séptima son las tecnologías. Cada una de ellas pues tiene unas ideas fuerza y unas propuestas para convertir en artículos de leyes, de decretos, si se quiere. En salud pública necesitamos hacer obviamente efectiva la ley estatutaria en lo que tiene que ver con que las políticas públicas deben estar trazadas por la garantía del goce efectivo del derecho. Tiene que ver con el control de los determinantes sociales y económicos. Necesitamos también fomentar mesas de análisis situacional lideradas por la autoridad sanitaria para tomar decisiones en tiempo real. Igualmente, crear incentivos hacia la acción intersectorial por la salud. No solamente el sector salud debe empoderarse, el sector salud es uno de los determinantes. Necesitamos que los demás sectores del desarrollo social y económico de los territorios trabajemos conjuntamente. Formación continua a las entidades territoriales con base en los análisis de situación en salud. También necesitamos un sistema integral de vigilancia de la salud pública. Ahora más que nunca con la aparición de las
las pandemias y de las epidemias que se ciernen sobre nuestros territorios. Necesitamos también nuevas fuentes de financiación para poder fortalecer las capacidades en las entidades territoriales. Implementar el Plan Nacional de Salud Rural, una deuda pendiente que tiene nuestro Estado colombiano con las comunidades rurales, incluir voces ciudadanas en todos los periodos de formulación de planes territoriales de salud pública, etcétera, y redimensionar las transferencias a los territorios. En segunda línea, avanzamos en lo que es la rectoría y la gobernanza. Aquí voy a pasar esto rápidamente por efectos del tiempo, pero necesitamos conformar una gobernanza multicéntrica o policéntrica, donde haya un Consejo Nacional de Salud y estemos todos ahí, en especial la comunidad, la sociedad civil, como un órgano de concertación de políticas del sistema de salud. Necesitamos recuperar las dimensiones de la función rectora y necesitamos que a nivel territorial también haya una participación similar a ese Consejo Nacional de Salud en todos los territorios departamentales, subregionales, municipales, zonales, urbanos, incluso. Necesitamos también que las direcciones territoriales de salud coordinen en su territorio la conformación de las redes integradas de servicios, la prestación de servicios. Y también se propone la conformación de un sistema integrado de inspección, vigilancia y control con presencia efectiva. Estas son las funciones, las dimensiones de la función rectora, donde hay que modular la financiación, hay que vigilar el aseguramiento en el sentido de garantizar el acceso de la población a los servicios desde el control de los determinantes sociales y económicos, insiste, armonizar la provisión de servicios siendo equitativos en esa pasar de la competencia a la cooperación entre los diferentes servicios, ojalá sociosanitarios, no solamente servicios de salud, ejecutar las funciones esenciales de la salud pública, avanzar en la regulación, en la reglamentación adecuada, en este caso de la ley sanitaria, y avanzar en la conducción desde la autoridad sanitaria, no en la confrontación, como hemos visto en anteriores ministerios de salud. En financiamiento se plantea que aquí hay una disyuntiva entre la sostenibilidad financiera. Pensamos que la sostenibilidad financiera del sistema debe ser el equilibrio entre la suficiencia de los recursos financieros para el cuidado de la salud y su aplicación para responder de manera eficiente y con calidad a las necesidades en salud de la población. Entonces, los recursos deben estar aplicados a las necesidades, no a los actores, no al ánimo de lucro. Y obviamente estos recursos aplicados para poder garantizar el goce efectivo del derecho se deben mantener como prioritarias fuentes de financiación del sistema a través de impuestos generales, ir avanzando de manera progresiva y no a través de la parafiscalidad. Esto pensamos puede dar, digamos, un mayor reconocimiento a la salud como un derecho fundamental y no como un bien privado, más bien como un bien público. Se deben igualmente crear nuevas fuentes de financiación vía impuestos a sectores y productos que generen riesgos en salud, incrementar los recursos del SOA, tratar de disminuir la evasión y la ilusión, estimular el mayor recaudo de rentas cedidas en las entidades territoriales, también proyectos de regalías, hay enormes proyectos de regalías, recursos de regalías que se van hacia unos fines, digamos, no muy equitativos. También pensamos que el 4 por mil ya se le debe acabar ese financiamiento al sector financiero y más bien pasarlo a los sectores sociales como al sector salud. Se debe propiciar mayor eficiencia en el gasto, centralizando compras, comprando a escala y obviamente poder, digamos, disminuir la presencia del mercado con mayor participación del Estado mínimamente en las negociaciones a nivel nacional e internacional. Se debe continuar con el desarrollo del modelo enfocado en la prevención, pero en especial en la gestión integral del riesgo desde el control de los determinantes sociales de salud como una contribución esencial al cuidado integral de la población, incrementar los recursos para las intervenciones de carácter colectivo. Hay una reforma pendiente del sistema general de participaciones para devolverle a los territorios los recursos que se producen allí y no centralizarlos como pasa ahora. En el componente de aseguramiento social entendemos este aseguramiento como la garantía que brinda el Estado para la atención integral en salud de toda la población, ordenando las fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud dirigido y controlado por el Estado. Para eso pensamos que el Estado debe liderar la planificación y la acción intersectorial para modificar los determinantes, los condicionantes y los riesgos en salud, crear entidades descentralizadas de seguridad social en salud de carácter departamental, incluir
la integración y la coordinación de actividades que faciliten el proceso de prestación de servicios, incorporando unas formas de pago y unos compromisos de gestión más globales, más integrales. Departamentos y distritos, entidades territoriales cumplirán con las funciones de adscripción poblacional, aquí simplemente para poder ordenar la oferta, pero obviamente esto no va a poner barreras de acceso ni trabas en la atención. Cubrir la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional, independientemente de las áreas rurales y rurales dispersas, y garantizar la financiación de los servicios en todo el territorio. La prestación de servicios hay mucho que decir. Yo voy a avanzar aquí rápidamente, pero nos enfocamos es en que hay unos conceptos que han sido validados ya de manera internacional, y uno de ellos es las redes integradas de servicios de salud, una forma, digamos, operativa de cómo evidenciar en territorio lo que es la atención primaria en salud. Entonces, para ello, identificamos en un territorio cuáles son las necesidades de las personas, las familias, las comunidades, y a partir de la identificación de esas necesidades, donde están los determinantes, los perfiles epidemiológicos, demográficos y demás, pues organizamos un primer nivel de atención fuerte con equipos multidisciplinarios, equipos básicos que crean un vínculo con las familias y se encargan de avanzar de manera intersectorial con los otros sectores del desarrollo, valga la redundancia, en todos los componentes de salud colectiva, individual, y lo que no se pueda corregir acá, pues irá a unos nodos de la red. Toda esta conferencia azul es la red integrada de servicios de salud, y entonces el paciente y su familia siempre están vinculados, siempre están en el radar, digamos, de todo el sistema, que avanzaría a ser un sistema integrado de servicios de salud. Y todos estos, digamos, óvalos en verde tienen que ver con manejar el talento humano de manera concertada, formándolo, garantizando su vinculación adecuada, garantizando un pago justo, un trabajo digno, garantizando también sistemas de información, telesalud, bueno, apoyos administrativos y clínicos de manera concertada. Entonces tendríamos que cada persona y su familia tenga un equipo básico, un equipo multidisciplinario cercano al lugar de residencia, que le permita sentirse acompañado, y también un lugar para ser atendido, y esto sería apoyado por equipos multidisciplinarios de mayor complejidad para resolver, pues obviamente, problemas que así lo requieren. Entonces tendríamos un modelo que hace énfasis en el desarrollo de las personas, más promocional y preventivo que curativo, con enfoque familiar, más ambulatorio, de calidad, y haciendo uso de la tecnología, pues, más o menos un esquema general del tema. La línea de talento humano es muy importante. Para ello necesitamos ejecutar una política integral que garantice el trabajo digno y decente, que propenda por la suficiencia, por el buen pago, por la permanente capacitación, y crear estímulos e incentivos para atender a las poblaciones dispersas y alejadas de los centros urbanos, hacer una distribución justa y equitativa del talento humano según las necesidades de la población, se insiste, sistemas de información que permitan a la autoridad sanitaria conocer la dinámica del talento humano en los territorios, y modificar el servicio social obligatorio que sea en el primer nivel de atención como un buen primer empleo, privilegiando las zonas del país de alta ruralidad, conformar los equipos multidisciplinarios y formar agentes comunitarios que nos permitan también dinamizar el trabajo en los territorios, trabajando de manera conjunta con esos equipos multidisciplinarios de salud. Para eso también necesitamos crear incentivos para la permanencia de profesionales en el primer nivel, pero también para atraer talento humano especializado en las áreas rurales y rurales dispersas, articular los sectores de educación y de salud en sus políticas y hacer reformas curriculares para el nuevo enfoque y la nueva estrategia del cuidado integral de la población. Finalmente, en tecnologías en salud necesitamos fortalecer la soberanía de nuestro país en relación con su política de adquisición, de compra y distribución de las tecnologías en salud, haciéndolas accesibles, disponibles, costo efectivas, aceptables y de calidad, como lo indica el derecho fundamental a la salud. Crear modelos de investigación en perspectiva del desarrollo humano integral que tengan en consideración el saber de las comunidades, y hacer una evaluación y seguimiento de manera social a la política farmacéutica nacional, y crear los instrumentos para regular y controlar los precios desde la perspectiva de la salud como un derecho fundamental, poniendo de presente el principio pro homine de la ley estatutaria. Bueno, disculpan la extensión de la presentación y muchas gracias. Doctor Martínez, muchas gracias. Creo que usted pues nos ha presentado una postura con
sus 4 componentes y las diferentes líneas, que nos da una claridad frente a esas necesidades de la reforma en el sistema de salud, y también nos permite reconocer la operacionalización real en los territorios y cómo lo podemos hacer, y en definitiva incentivar ese trabajo intersectorial que realmente lo necesitamos, y reconocer que el sistema de salud en definitiva no puede seguir concentrándose en atender solamente la enfermedad, como usted lo dijo. Pues si no hay agua, si no hay saneamiento ambiental, sino todos esos determinantes que también lo dijeron las lideresas. Entonces, varios aspectos que influyen en definitiva, y que necesitamos esa reestructuración, y pues usted nos los ejemplifica muy bien. En ese orden de ideas, le doy la palabra al doctor Urrego, y pues ya con una serie de preguntas, pues para generar un debate, un corto debate, porque pues no, con toda su trayectoria y demás, pues nos daría para una cantidad de insumos y quedarnos en este conversatorio. Y muchas gracias, doctor Martínez. Doctor Urrego, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Lo invitamos a compartir su experticia y darnos su punto de vista en estas necesidades de la reforma en el sistema de salud colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Katia. Estoy aquí, le doy en detener. ¿Ya está compartiendo o no? No, ya. Ave María. No. Archivo, compartir pantalla. Voy a volver a mirar estos consejos. Compartir pantalla. Pero no me deja compartir desde del computador. Ya. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya está. Sí, señor. Ok, gracias. Bien, ya me ubico acá. Bueno, un saludo a la profesora Katia, a Luis Alberto, a las mujeres de la mesa interbarrial. Habríamos podido empezar y terminar ahí el debate y todo este ciclo de conferencias, porque la agenda, los puntos, cada una de las mujeres, Adriana, los presentaron. Ahí está la reforma. Lo que eso ambienta, y Santiago también un saludo, eso ambienta un poco a lo que yo me quiero dedicar. Yo no quiero hablar tanto de la reforma, sino yo quisiera hablar de un tema que me preocupa mucho, o que nos preocupa mucho. Y el tema central es, hemos sabido hace muchos años, más o menos por dónde reformar este sistema de salud. Hay grandes consensos en unos sectores de la sociedad, no en toda la sociedad, sobre lo perverso y sobre los problemas estructurales que implica entregarle un bien público, un bien común, y el andamiaje para garantizar un derecho fundamental al mercado. Digamos que esa discusión yo no la quiero repetir, y ahí hay muchas lecturas comunes. Sin embargo, la pregunta y lo que yo quiero... Discúlpeme, doctor Urrego, discúlpeme, se perdió la presentación. Ya la vuelvo a poner. Estaba haciendo una introducción, ya la vuelvo a poner a ver qué pasa. Entonces les decía que la tesis central es esa. Entonces ya otra vez, es que la pongo acá. Ahí está, ¿sí, no? ¿Ahí se ve? Sí, señor. Ok, Katia, gracias. Bueno, yo le he puesto este nombre sugestivo y de pronto polémico, y es que mi preocupación y la de muchas personas y organizaciones es quién es que asume y cómo vamos a lograr transformar el sistema de salud.
porque quizá en el qué, es decir, lo que hay que hacer, hay más o menos grandes consensos. Puede haber una diferencia aquí, una diferencia allá, pero por lo menos desde un sector o un conjunto de sectores de la sociedad, desde hace mucho tiempo, casi que desde que salió la misma ley 100 del 93, se han elaborado múltiples iniciativas de proyectos de ley y se han hecho muchas discusiones. Sin embargo, algo que no podemos, es decir, eso está bien, pero algo en donde tenemos que, y es mi invitación, y creo que para esto es este espacio que ha generado la Universidad Nacional, a la que le agradezco, el hablar de unos diálogos convergentes, porque creo que ese es el punto, es cuál es el sujeto político que va a hacer posible esta transformación. Y lo de pacto histórico, no lo van a tomar ustedes, por favor, de manera literal, pero el día de hoy pues, he sido invitado como miembro del equipo programático del pacto histórico. Pero ese pacto histórico puede ser una gran alianza, un frente político por la salud. Ese nombre sería lo de menos si lo importante es qué es lo que quiero presentar. Bien, una pequeña referencia en una primera diapositiva es que el pacto histórico que hoy está, digamos, construyéndose en Colombia es una convergencia para una transformación profunda de la sociedad y el Estado colombiano hacia una era de paz, democracia, equidad, riqueza basada en el trabajo y protección de la vida y la naturaleza desde absolutamente todas las diversidades territoriales, de género, de generación, de situación y condición, étnica, etcétera, etcétera, desde la diversidad epistémica. Eso es absolutamente insoslayable y es como una de las condiciones que sea desde todas las diversidades. 2, al momento, más de 20 partidos, movimientos y organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, de unas tendencias que están ubicadas en el centro y la izquierda, vienen conformando y construyendo el pacto histórico. Está viviéndose una primera etapa en donde realmente las juntanzas son entre los cercanos y cercanas, entre las similitudes y aunque hay algunos sectores que tradicionalmente habrían estado en otros lados de la contienda política, algunas se vienen acercando, pero alrededor de un pacto político programático que va dialogando con la sociedad. Al mismo tiempo es un ejercicio de diálogo político con las fuerzas mucho más diferenciadas o incluso aquellas que son realmente contrarias en lo político ideológico para poder avanzar en lo que debería ser un bloque histórico. Hay una dinámica compleja y acelerada que por lo pronto ha realizado un foro en el nivel nacional, en el Pacto Histórico sobre Salud, y a nivel regional, en los sectores y territorios se realizan actividades de debate y posicionamiento de propuestas. Quiero aclarar que yo hago parte del equipo programático, sin embargo no estoy aquí como un vocero, digamos, oficial, pues porque estamos en una dinámica en donde todo el mundo cabe y debe caber en sus propuestas, en sus historias. Por lo tanto, esto es un aporte en el debate que hay en el pacto histórico. Bien, ¿por qué la necesidad de un pacto histórico entonces en salud y seguridad social y otras protecciones sociales? Ahí viene un primer punto que no es nuevo, que no lo estoy proponiendo yo, sino que esto surge de todo un debate relativamente reciente y que tiene que ver mucho con el sistema de cuidado y con la participación, el reconocimiento de la participación política de las mujeres y de todas las diversidades. Pero bien, ¿por qué la necesidad? El pacto político de la Constitución elevó a rango constitucional los elementos precursores del modelo de pluralismo estructurado, de corte neoliberal, de la Ley 10 del 90. El nivel de relevancia y de contienda fue menor en el caso de la salud en comparación con otros tópicos, en buena parte por un fraccionamiento, ojo con esto, del sujeto político que puede agenciar, liderar, enamorar y convencer a una sociedad de transformar el sistema de salud, pero además porque había en avance un proceso muy grande de exterminio y de deslegitimación de las fuerzas sociales del cambio en salud. Para aquella época todavía el sindicalismo tenía mucha fuerza y las estudiantes y la comunidad académica
había sido víctima de desaparición, de asesinato y de exilio. En estos días estuvimos conmemorando esa masacre en un día en Medellín, en la que la primera víctima fue justamente un defensor de lo público, de la salud pública, Héctor Abad Gómez. Y eso hay que comprenderlo porque se hace el pacto político para acabar con ese bipartidismo y con ese anquilosamiento y esa intolerancia y esa violencia en la que estábamos sumergidos, y la salud no le fue muy bien. Consecuencia de ello, viene en 2 años la aprobación de la Ley 100, que se da en el contexto similar. La patria boba, le quisiera yo llamar yo con todo el respeto y la consideración, enredada en las mieles de la Constitución política, en la celebración de ese pacto histórico, pero ve a aprobar los puntales neoliberales, solo señalo algunos, en educación, en trabajo, en tierras y por supuesto en salud, en medio de una reactivación de la violencia política. Esto es un eje transversal que yo quiero que ponerlo, porque a veces creo que damos unos debates y ya he escuchado varias de las intervenciones de las sesiones anteriores, todas muy valiosas, realmente aportan mucho en estos diálogos que convoca la universidad, pero no he visto tan fuerte el visibilizar que desafortunadamente Colombia tiene esta particularidad de que está atravesada en toda su vida económica, política, social, en su régimen político, por una violencia desmesurada. Entonces las propuestas, entre otras, desafortunadamente se van quedando por el camino franca y deliberadamente por la desaparición física de los luchadores y luchadoras sociales. Esa necesidad tiene que ver con que ha sobrevivido esa Ley 100 con decenas de reformas y miles de ajustes, casi que a diario. No alcanza la cabeza ni los ordenadores para estudiar las resoluciones, las circulares, los decretos que a diario se hacen como tapando huecos para mantener ese sistema de Ley 100, que tiene que ver, esa sobrevivencia tiene que ver con algo que yo quiero hacer énfasis. Gústenos o no, se ha construido una hegemonía, y una hegemonía significa prácticamente una cultura en la sociedad alrededor del ideario neoliberal, que logra penetrarnos, no es a otros que haya malos que se dejaron, nos imbuye prácticamente a todos y todas en esta sociedad, que estamos en el mundo del trabajo, o en el mundo de la academia, o en el mundo de la política en salud, acompañado de la destrucción violenta de las fuerzas del cambio. Esa hegemonía produce al menos 3 consecuencias que van inclusive en contra de cualquier análisis, no resisten un análisis serio. 1, el modelo biomédico, ya lo dijeron ustedes, compañeras, lo dijo Luis Alberto, centrado en la enfermedad, la gestión del riesgo y la medicina basada en evidencia. Eso no solamente es aparentemente técnico, eso hace parte de un paradigma y de una hegemonía que yo creo que está presente y que dificulta y obstaculiza el cambio. 2, el espacio de la salud, que es lo que logra el modelo neoliberal con toda la política social, es que lo convierte en un nicho de mercado hacia la fase o dentro de la fase de capitalismo cognitivo, donde el trabajo en salud, educar en salud, hacer ciencia y producir conocimiento en salud, producir tecnología, producir insumos y medicamentos, y el sistema mismo en su gobierno, en su administración y su modelo de prestación de prestación y la participación atravesados por la corrupción, todos están imbuidos de ese paradigma de mercado. O sea, el problema no solo es el mercado en salud, es el mercado en la educación para la salud, es el mercado en la ciencia y el conocimiento, en la tecnología, absolutamente en todo y en cómo ha devenido nuestro sistema. El Estado y lo público como nicho de corrupción, ineficiencia y en ese marco como un árbitro y un amortiguador. Aparentemente eso era lo que se buscaba, pero el Estado siempre, el Estado somos también la sociedad con nuestros recursos, con nuestro desgaste, saliendo a pagar los platos rotos de lo que ha construido esta hegemonía. Bien,
Los momentos, pero pongámoslo en el otro lado, cuando ha habido momentos de unidad relativa y el intenso activismo judicial, es decir, el papel de los jueces, de la justicia, han mostrado resultados provisionales por sector, por ejemplo, para los médicos, para las enfermeras, para ciertos asuntos, o por componente o por territorio, pero históricamente no se ha logrado un proceso unitario de grandes dimensiones. Quizá el estallido social de abril pudiera acercarse un poco, pero eso tiene otras connotaciones que habría que discutir. Ejemplos, la caída de la emergencia de Uribe, eso convocó. El proceso de movilización liderado por la NID y otras fuerzas que culmina con la aprobación de la ley de residentes. Los procesos de contienda del magisterio, la adopción de la política pública del SISPI, que es el sistema indígena propio y cultural, que además también fue llevado a la ley estatutaria. La reducción de la velocidad en la liquidación y desaparición de la red pública, el proceso de reconocimiento y puesta en marcha de políticas públicas en materia de drogas, interrupción voluntaria, discapacidad, salud, etcétera, etcétera. La misma ley estatutaria, el archivo del proyecto de ley 010, la defensa de los derechos al trabajo digno y decente por parte del sindicalismo, el reconocimiento de derechos de la naturaleza, las luchas contra las fumigaciones, el fracking, la destrucción del agua, los gobiernos alternativos y políticas contingentes de atención primaria, la defensa de la red pública, 12 años de izquierda en Bogotá, la Minga por el Cauca con Floro Tunubalá por el 2003, Magdalena renace hoy en día en cabeza de Carlos Caicedo. Miles de luchas por la vida y la dignidad en lo territorial, lo sectorial y lo temático. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Sí, hay una hegemonía, pero también ha habido resistencia y creación. Y cuando las juntanzas han prosperado, que nunca han sido masivas, voluminosas y articuladas, hemos tenido logros y esa es una base a reconocer. Pero se requiere de un pacto histórico, inclusive más allá del pacto histórico que les comenté al comienzo, en este momento político. Y ese pacto histórico pasa por pensarnos el sujeto político que va a agenciar, que viene resistiendo, porque existe. Estas mujeres, compañeras que están allá en la mesa interbarrial, pero desde todos los lugares del país, experiencias en todos los campos, luchando directa e indirectamente por la salud, pero no reconocidos, no articulados y articuladas en un gran movimiento, en una gran estrategia. Entonces, el pacto, además de ese sujeto político, tiene que compartir un horizonte de ese pacto por la salud, que a eso se refiere el qué, es decir, qué es lo que queremos, que ya en todas las presentaciones de estos jueves ya se ha presentado inclusive con suficiencia, puede haber debates, pero hay unos puntos comunes, pero y hay un cómo. Entonces yo les dije mi reflexión, mi aporte para todo este ciclo está más centrado ahí. Entonces, ¿cuáles son les del sujeto político de un pacto histórico por la salud? O cámbienle el nombre. Esto de pacto por la salud lo venimos hablando antes de que se lanzara el pacto histórico, por si acaso. Se ha hablado siempre de la necesidad de un nuevo pacto por la salud. Pero tenemos que reflexionar si estamos avanzando hacia allá o qué es lo que está pasando. Primero, hay una hipertrofia de pensar que el sujeto político está solo por dentro del sector salud. Están los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores y regímenes especiales. Están todas las diversidades poblacionales en salud desde la gente, las comunidades, los pueblos indígenas, afrodescendientes, el sector LGBTI, etcétera, los y las pacientes, pero también están los y las ambientalistas, etcétera, etcétera. Las diversidades territoriales, las diversidades étnico-culturales y la naturaleza tiene voz. O inclusive en algo que se ha fraguado históricamente y ante el cambio climático, hoy la naturaleza se le empiezan a reconocer derechos y tiene voz. Y cuando no se le escucha, inunda, avalancha, se calienta el territorio y hay muerte y hay destrucción. Bien, si solo miráramos el sector salud, ¿sí? Solo mirando uno, pensando en ese sujeto político, hay una tendencia a la homogenización. Y eso es un problema en la construcción de ese sujeto político. Primero porque hay una
diversidad profesional y técnica impresionante. Y hoy más que hace 10, que hace 20, 30 años, en términos de lo que significa los sistemas de información, lo que significa todo el tema ligado a la sociedad del conocimiento, que no son muchas veces ni médicos ni enfermeras, sino un conjunto de equipos transdisciplinares que están ligados a todo lo que nos afecta en salud. 2, hay niveles de formación. Entonces, no todo el mundo es doctor o doctora, no todo el mundo es profesional, están los técnicos, las técnicas, están los auxiliares, etc. Aquí por lo menos hay 14 sectores profesionales. 3, hay que considerar la posición social y articulación al sistema. A todos los actores no les está yendo igual dentro del sistema de salud, dentro del sujeto o dentro del sector salud. La gran mayoría la pasa muy mal, bastante mal. Esa gran mayoría no está haciendo necesariamente parte porque está fragmentada, porque no tiene vocería, pero debe ser convocada. Y es una condición absolutamente inevitable, ¿sí? Y eso significa que hay gente articulada a la administración y eso hoy es muy fuerte por efecto de la Ley 100. Los pacientes, las pacientes, los docentes, los políticos, los gobiernos alternativos, las experiencias que hemos construido, etcétera. Las diversidades de género, territoriales y étnicas en salud, la diversidad organizativa y la diversidad epistémica y la interculturalidad. Todo el campo de las medicinas alternativas, la medicina popular, pero en el caso de las diversidades de género, aquí hay que hacer un avance a no pensar que lo diverso debe llegar en adhesión a un grupo ilustrado que tiene la propuesta, sino que tiene que construirse un coprotagonismo de toda esta diversidad social y política que tiene el país. Digamos que, lo siento, sin esto no es posible, por más perfecto que esté la propuesta o el proyecto de ley. Bien, ahora vamos a hablar del qué. Hablé un poco del sujeto político. Entonces, en el qué hay que hacer memoria. No recién publicado el proyecto de ley aprobado de Ley 100, ha habido propuestas y dinámicas sociales y políticas que ni siquiera alcanzamos a conocer. Y en lo político ha habido momentos cruciales. No es nuevo. Aquí yo coloco una noticia del Tiempo, no la voy a leer. Carlos Gaviria, la primera votación de izquierda importante en este país, decía ya que hay que derogar la Ley 100. O sea que esto no es nuevo. Ya en el 2006. Aquí las fechas están en desorden. Aquí está Gustavo Petro, 2018, 8 millones de votos. No podemos decir que los 8 votaron por esa propuesta de salud, pero había un respaldo a un cambio político en la sociedad. ¿Y qué planteaba? Está la letra muy pequeña, pero lo encontrarán en internet. Lo mismo. Acabar la intermediación financiera, un sistema público. No me voy a explayar ahí. Aquí vemos unas luchas indígenas. Esta es una foto del año 95, a 2 años de la Ley 100. Muy pocos saben que los pueblos indígenas, principalmente del Cauca, resistieron 3 años la Ley 100. Y no la resistieron por resistirla, sino que además con propuesta. En esta movilización, dada la correlación de fuerzas, y ojo con ese concepto, al final los pueblos indígenas del Cauca sumergidos en medio de EPS que entraron ilegalmente a sus territorios, la violencia, etcétera, dicen, listo, yo entro, pero entonces yo manejo los recursos. Así sea en las normas del sistema y vienen haciendo un proceso supremamente interesante de transformación por dentro de ese sistema. Esto no se puede desconocer. Aquí estamos viendo a la ANIR, a los médicos y a las médicas en un proceso impresionante que es histórico. La ANIR viene, no recuerdo bien si desde los 70 o los 80, bueno, yo estuve en los 80 cuando fui interno. Lucha permanente, porque es esa mezcla impresionante, impactante entre estudiar y trabajar y ver de cerca lo que significa que no se atiende bien a la gente y que se le nega el derecho a la salud y que además a uno lo explotan mientras está trabajando. Bien por la ley del residente, que son mensajes de que cuando se juntan sectores hay logros. Pero voy de para atrás aquí en el 2001, primer Congreso Nacional por la Salud, 2.800 participantes, 450 organizaciones de todo el país. ¿Cuál fue el acuerdo?
cero ley 100. Y acá tengo yo el proyecto de ley 213. Yo no sé si estuvo ahí también Luis Alberto, pero estuvo Mario y muchos y muchas de los que han pasado por acá, el que les habla. Ya, usted lee ese proyecto y ahí está los pilares. Ahora lo están llamando el decálogo, etcétera. Hay un relativo acuerdo alrededor de los puntos. ¿Qué son estos? Yo no los voy a leer de nuevo todos, porque lo que sí quiero resaltar es que estos consensos todavía tienen pendiente confirmaciones, profundizaciones y ampliaciones, pero no van ligados de ponerle un párrafo más o una línea más a un proyecto de ley. No, tiene que ver con que eso refleje una masa creativa, participativa de toda la nación o de la diversidad de naciones en este país por la salud. Y esa tarea todavía está pendiente, no porque no haya otras luchas y no haya otras claridades, porque sí las hay, porque no hay articulación, porque no es esa la vocación principal y ahí hemos fallado absolutamente todos y todas. Solo quiero hablar de unos elementos centrales hoy que no se ven a veces tan fuertes. No podemos hablar de reformar esto sin pensar en el cambio climático, en la adaptación y la mitigación. No podemos hablar de esta reforma si nuestro blanco central de transformación no es realmente detener, transformar y superar la égida neoliberal en todos los sectores. Otra cosa, la articulación con otras protecciones que incluyen las pensiones, los riesgos laborales, que es el sistema de cuidado. Hoy en día está siendo reconocido y principalmente lo que está visibilizando y reivindicando es la participación de las mujeres en la economía por milenios desconocido, ligado a violencia y a exclusión. Y obvio, hay coincidencias en cómo el desarrollo legal al que pudiéramos llegar recoge la ley estatutaria. Del cómo, unos punticos. Las reformas sanitarias que han llevado a cambios profundos y progresistas, porque ha habido reformas que van para el otro lado. Aquí señalo Italia, Brasil, España, Costa Rica. Están referidas a cambios o en el contexto, a cambios en el contexto de transformación del régimen político. Me atrevo a decir que no hay una sola reforma que no haya estado en el seno apoyando o siendo producto de un cambio de la sociedad, del régimen político. Por lo tanto, han tenido un nivel alto de politización. Dos, han incorporado a múltiples y grandes fuerzas de la sociedad más allá del sector salud. Sí, el sector salud ha sido definitivo. Sin embargo, el trámite de los conflictos de todo tipo al interior han sido inclusive oportunidades para el propio bloqueo. No terminada la reforma sanitaria brasileña, italiana, en los 80, los médicos o el sector de salud, para no señalar solamente uno de los componentes, estaban en la contracampaña y llevando casi que al bloqueo de la reforma. O sea, aquí se necesita realmente lo que yo les llamaría es para construir esa contrahegemonía, casi que una revolución cultural. Sin embargo, la intelectualidad orgánica que ha aportado sus análisis y propuestas ha estado más al servicio y por dentro de la lucha política. Es decir, en estas reformas sí ha habido liderazgos individuales, pero se han fraguado y legitimado en grandes consensos colectivos que están en medio de la alta conflictividad y la disputa por la representación. Eso hay que reconocerlo, no tenerle miedo, explicitarlo y tramitarlo, pero siempre teniendo en cuenta que la mayoría de estos liderazgos son orgánicos a la lucha social y política. Ya voy a terminar, si estamos mal de tiempo, yo creo que ya. Se requiere entonces un cambio con todas y todos. Y no es un cambio para otros. No es que vamos a hacer una reforma para poder atender a nuestros indígenas, primero porque los indígenas no son nuestros, o para atender a nuestros jóvenes, porque los jóvenes no son nuestros. Tiene que ser un reconocimiento conjunto de que somos una diversidad que debe ser sistémica, simétrica a nivel epistémico, a nivel político, a nivel praxeológico. Entonces,
Nos toca fortalecer los sectores que son cercanos y sus articulaciones, de acuerdo, y identificando aquellos que tienen mayor posibilidad de movilización por sus necesidades e intereses. Y aquí es clave la unificación de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, en todos los niveles. Ahí hay una fragmentación y hay acuerdos y se hacen mesas y toda cosa, pero yo, aunque me cueste, digo, ahí estamos crudos para el momento histórico en el cual estamos. Estudiantes es absolutamente fundamental, el sector académico es fundamental, pero también movimientos que han venido consolidando sus propuestas de salud. No estoy mencionando a todo el mundo, el movimiento indígena, el movimiento afro, los maestros, las mujeres, por supuesto, los y las pacientes. 2, ampliar el espectro de participación a todo ese conjunto de actores que mostré en la diapositiva anterior, lo ambiental, lo económico, etcétera, pero no como apéndices, no como adhesiones. Vamos a invitarlos, pero entonces aquí la cabeza es el sector salud y entonces los demás, no, como protagonistas del cambio, hacia adentro del sector salud y hacia afuera. 4, el motor de las acciones debe ser el sueño por un cambio profundo de sistema que desafíe al neoliberalismo, al modelo biomédico realmente existente, a la desigualdad, la violencia, el autoritarismo y la fragmentación social. Ahí no se puede renunciar al sueño. El afán de redactar o de tener un proyecto que es importante no nos puede desviar de cuál es el horizonte de visibilidad. Y por supuesto, mantener viva la memoria histórica de todas las luchas y aportes y el reconocimiento y acompañamiento a las víctimas del sector, o sea, a las víctimas que ha producido este sistema de salud, pero también a las víctimas que han luchado y que han entregado su vida. La Comisión de la Verdad va a entregar al final un informe muy contundente y muy conmovedor de cómo es verdad. Esto no es discurso. Aquí los luchadores y luchadoras que dejaron su aporte y que debe ser recogido hoy fueron asesinados o fueron desaparecidos o fueron exiliados en este país. Y puede, y de hecho está sucediendo. Tenemos compañeras y compañeros de este sector con amenazas de su vida. Palabras finales. Todo cambio en efecto supone una transición, pero esta no puede convertirse en la meta. Y ahí yo quiero referirme a un debate que se está poniendo sobre la mesa, que plantea que realmente no se pueden eliminar las EPS o que esto es muy difícil, así estemos de acuerdo. Cuidado, el hecho de que sea difícil no significa que el centro de una reforma y de una transformación abandone su objetivo central. Ya veremos en la correlación de fuerzas qué se logra. Hay algunos y algunas que dicen, no, es que esto se volvería un desorden. ¿Perdón? Más allá del desorden que tenemos cuando una EPS no sabe dónde están sus afiliados y le manda mensajes para que se vacune a los muertos. No, no puede haber más desorden y tiene que madurarse una convicción. Que el TLC nos tiene amarrados y no se va a poder. De acuerdo, todo no se puede hacer en 1 o en 2 o en 3 o en 4 años, pero nosotros no podemos bajar la talla de lo que estamos soñando y ya veremos, dependerá de si aquí hay una gran coalición, un gran bloque histórico, el que va a determinar cuál va a ser la posibilidad real de esa reforma. 2, el liderazgo de la transformación será colectivo o no será liderazgo ni habrá transformación. Es absolutamente necesario lograr mayorías en el Congreso y que el sector salud esté representado directamente y como consenso en las bancadas alternativas. Y para todo el debate es absolutamente necesario ganar la presidencia. Estos debates, termino con esto, yo les invito a que, además de la sistematización, ustedes como universidad, como Convergencia, haciendo gala y honor a esa palabra, convoquen por lo menos a los cercanos y para que no se excluya absolutamente a nadie y demos pasos de gigantes en esta construcción. Muchas gracias. Doctor Urrego, muchas gracias. Usted nos ha dado unos elementos y nos invita a recoger la importancia de la memoria, esa memoria histórica y todos esos procesos inherentes en los territorios.
Adicional, nos resalta la importancia del cuidar la vida, del cuidado de los entornos, y allí surge otra necesidad y otro tema que se pone dentro de las reformas, es que ya se está hablando de una política nacional de cuidado y ya se está hablando pues de todas las implicaciones que tiene, y de hecho ya se están implementando dentro de esas reformas, por ejemplo, las manzanas del cuidado, que pues es un pilotaje y es una forma, una lectura de hacer en los territorios, pero más allá de esas estrategias que proponen en algunos sectores, pues es necesario reconocer ese cuidado de la vida, reconocer el enfoque territorial y permitir esos avances. Entonces, reitero que se viene trabajando fuerte en diferentes sectores y reconociendo la interculturalidad, la intersectorialidad y la necesidad de reconocer el cuidado y el cuidado de la vida. Ese cuidado que va más allá del cuidado de la enfermedad que pues históricamente se ha dado con esa correlación casi que exclusiva, y es entender que desde el entorno se da esos procesos. Entonces, pues allí viene otro tema que da para la responsabilidad social. En ese orden de ideas, me voy a permitir recoger y hacer unas preguntas muy específicas. Entonces, hay una pregunta para Adriana y pues y para las lideresas y para Santiago. ¿Cómo desde los territorios permitimos reconocer y darle la importancia a toda esa trayectoria que ustedes vienen, y que esas voces dentro de las reformas sean escuchadas? ¿Ustedes qué experiencia tienen o qué proponen para que realmente como sociedad civil seamos escuchados? Adriana, doctor Martínez. Eso precisamente estábamos pensando aquí, cómo es que nosotros desde los territorios pues tratamos pues varias cosas. Primero nosotros, como dijo el profe anteriormente, Jaime Urrego, ese nivel alto de politización lo hacemos desde los territorios cuando consideramos que nuestro proceso es pedagógico. Entonces, tener este proceso con las compañeras lideresas y ellas concientizarse desde el sentido común, ¿cierto? Desde el sentido común de lo que significa la salud y desde sus propias reflexiones en los territorios, y tratar de hacer lo posible en espacios en red. Por ejemplo, el Pacto por la Salud y la Vida a nosotros nos proporciona esa rueda de la que nos podemos pegar e ir pedaleando y que nos dé un poquito de energías para nosotros continuar en los territorios, porque es difícil hacer red en los territorios si no hay una organización que tenga algunos posicionamientos mínimos en términos de los procesos de salud. Entonces, a nivel regional, la red, hacer red con las compañeras que trabajan o que hacen efectivo en sus propias comunidades el derecho a la salud. Otra cosa es que nosotros, dentro de los espacios que participamos, precisamente escuchando al profesor Urrego, cuando dice que nosotros estamos por derogar la ley 100, es verdad. Aquí inmediatamente todos dijimos, ajá, porque hay una cosa fundamental. Estos días estamos en una reunión precisamente con unas personas que están en el Comité del Paro y les dijimos, bueno, esa ley, ese proyecto de ley que ustedes presentaron, pues está un poco incompleto. Nosotros necesitamos que
nos tengan en cuenta pues como esto. Y ellos nos respondieron así, es que la diferencia con ustedes es que nosotros le estamos dando un golpecito a la ley 100. Y ahí fue donde nosotros dijimos, no, es que nosotros no queremos golpecitos, nosotros queremos derogar la ley 100. Eso es lo que, y esa es la diferencia. Por eso cuando Luis Alberto y el profe Jaime dicen que conciliar las acciones es un poco difícil, y no solamente es hablar de unidad, es llegar a esas conciliaciones en términos de la ley 100. Entonces, desde el sentido común rescatamos la pedagogía como pedagogía en salud, como las fortalezas que tenemos para el reconocimiento de nuestros derechos. Y también la memoria histórica que nos facilita entonces reconocernos con las otras organizaciones sociales que venimos haciendo trayectoria, y que eso nos hace entonces construir hacia el futuro. Más o menos es eso. Yo no sé si las compañeras, Olga, quisieran decir algo o alguna de ustedes. Con respecto a estas acciones, y es algo de motivación a nivel general, como una propuesta directamente al pueblo, las movilizaciones y la defensa de nuestros derechos. Porque si bien hemos permitido que lleguen nuevas leyes que nos transforman la vida, pero nos vulneran, nos limitan, y tal vez en un 90% nos sacan del espacio de participación. Muchas gracias. Yo quería, de pronto... Un momentico que hablan. No, ¿cómo hacer verdaderamente como una acción directa a que también nuestra voz de nosotros como procesos que nos la jugamos todos por el derecho a la salud? Entonces, como que nuestra voz sea escuchada. Entonces, cómo crearnos entre todos unas gran estrategias con mayor capacidad y de mayor impacto para que nuestra voz sea escuchada con cada una de todas estas propuestas. Entonces, cómo juntar todas estas propuestas y todo esto que hicimos hoy aquí, porque desde ahí es que se debe visibilizar todo lo que está pasando con el sector de la salud, porque el pueblo colombiano sigue siendo engañado, ¿cierto? Entonces, cómo llevar eso allá al Congreso, porque nuestra voz tiene que ser escuchada. Entonces, que esto se vuelva con una política pública, con la voz de todos los sectores y comunidades de estos territorios que a diario y cada día viven trabajando y defendiendo el tema de salud. Gracias, Chao. Buenas noches. Yo considero que nos deberíamos de articular con lo que las propuestas que hoy hicimos acá en este conversatorio con las organizaciones de base y las que no están de base. Llamarlas, juntarnos, que se apoderen del espacio en la salud, que es un derecho fundamental de cada uno de nosotros. Y si compartimos, multiplicamos lo que hoy hemos aprendido a través de este conversatorio, las cosas se van a dar. Pero es desde el hacer, el saber y el ser. Porque si cada una de nosotros y cada uno de ustedes damos a conocer todos estos conocimientos, toda esta potencialidad en otros espacios que no lo saben y tienen las herramientas para poder hacerlo, yo digo que es un paso gigantesco que damos, y esto nos va a ayudar mucho a la estructuración de la misma. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Doctor, usted quería, el doctor Osorno, usted quería complementar, y pues también lo invito a que usted desde su experticia pues nos narre un poquito esa importancia de esos diálogos sociales, y vi que con qué idea nos quiere complementar ese conversatorio que Adriana tuvo con las lideresas en este momento. Claro,
Claro, Katia, precisamente lo que iba a decir es que nosotros como mesa y como movimiento, digamos, de movilización permanente, lo que hemos procurado ha sido mediar, facilitar el empoderamiento de las comunidades, fortalecer el liderazgo, porque se ha visto que definitivamente ese es el factor fundamental para que la comunidad tome el control sobre este problema, digamos, que lo afecta directamente. Y el ejemplo está en el paro que acaba de pasar, el paro del 28 de abril, donde vimos que la comunidad fue la que posibilitó que una ley que ya la tenían a la puerta del horno, ya la tenían lista para sacarla, la movilización de la gente empoderada fue la que logró que se pudiera derogar esta nueva vuelta de tuerca del modelo neoliberal de la salud. Entonces la muestra está y las compañeras son también un ejemplo muy palpable de cómo el empoderamiento de las comunidades, el fortalecimiento de esos liderazgos logra que nos apropiemos de la salud como derecho, que lo defendamos, que en el futuro, si logramos un cambio de modelo, lo sigamos construyendo, lo sigamos defendiendo, le sigamos haciendo veeduría. Entonces es muy importante este tema de fortalecer el liderazgo en las comunidades. Muchas gracias, doctor Osorno. Sí, definitivamente, pues tenemos esa necesidad de esos cambios y pues desde los territorios reconocer esos esfuerzos, esas transformaciones y esas implicaciones incluso. Yo insisto en el tema del cuidado en los entornos y algo muy importante que mencionó el doctor Urrego, el cuidado del medio ambiente y todo lo que atañe frente al cambio climático, por ejemplo, y todas las implicaciones que tiene en la salud y que en definitiva tenemos que dejar de cosificar al otro y que se vuelve un objeto para una prestación de servicios de salud. Entonces, en ese orden de ideas, yo le tengo una pregunta al doctor Martínez. Doctor Martínez, desde la academia, ¿cuál es la importancia y cómo nosotros como académicos promovemos ese trabajo intersectorial, cómo hacemos esas construcciones desde la institucionalidad que realmente nosotros como académicos seamos ejemplo para nuestros estudiantes? ¿Usted cómo ha vivido? ¿Cómo nos puede narrar su experiencia, por favor, doctor Martínez? Sí, Katia, gracias por la pregunta. Pues hay varios esfuerzos, digamos, en los cuales hemos podido participar, no solamente pues desde la academia, sino también desde la Asociación de Hospitales. Tenemos de hecho pues varios frentes abiertos en este momento en nuestras subregiones del departamento, unas de la mano de la Universidad de Antioquia, donde se interactúan con varias facultades. Está la Facultad Nacional de Salud Pública, pero también trabaja enfermería, comunicaciones, agronomía y otras en un proyecto con unos recursos, digamos, limitados, pero se dinamiza, digamos, la posibilidad de hacer una mirada intersectorial en una subregión del departamento, o en una microrregión del departamento, donde se trata de empoderar a las comunidades, de crear capacidades en las comunidades para identificar pues no solamente los riesgos que se tienen, sino también cómo se cogestionan los diferentes riesgos, ¿cierto? Y todo eso atado al concepto del cuidado integral de la salud, ¿cierto? Donde se trabajan con promotores rurales de salud, auxiliares de salud pública, como se llaman ahora, con equipos básicos multidisciplinarios que trabajan en las alcaldías o en los hospitales, tratando de acercar, digamos, como la oferta a todo el territorio, con muchas dificultades,
por cuanto pues, los recursos no están orientados a estos trabajos, los recursos están más orientados al trabajo al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, más hacia la asistencia que hacia tratar de desarrollar capacidades. Entonces es un reto permanente, pero esa experiencia les puedo contar, inclusive pues hay varios documentos que desde la Facultad Nacional de Salud Pública se han realizado en otras subregiones incluso. Parte de ese trabajo también se ha impulsado desde la Mesa Antioquia, con otras organizaciones del departamento en procesos de capacitación permanente. Recientemente se terminó un diplomado con la Defensoría del Pueblo, con el Observatorio por el Derecho Fundamental a la Salud, donde la comunidad, en especial pues de Medellín, de las diferentes comunas, pues pudo tener una mirada distinta, porque aquí también necesitamos ir creando capacidades en el sentido de que podamos visualizar que existen unas formas de gestionar los recursos, de atender las necesidades distintas a como se nos ha, digamos, obsesionado este gobierno neoliberal que tenemos. Hay unas formas distintas de atender esas necesidades, entonces en esa dirección también hemos trabajado. Muchas gracias, doctor Martínez. Pienso que pues ese nicho y ese pilotaje que usted nos menciona en los territorios es clave, y pienso que este tipo de conversatorios nos permite ver cómo desde los territorios y cómo desde la academia estamos incidiendo, y pues interesante que también nos interconectemos, no solamente sectorialmente, sino con los otros, y permitir hacer esa construcción colectiva. Entonces, en definitiva, pues eso nos va a permitir reconocer los esfuerzos, mirar las ofertas de los servicios de cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en primera infancia en cada uno de los territorios? ¿Qué tenemos para los adolescentes? ¿Qué generamos intersectorialmente, por ejemplo, en políticas de deporte, no solamente en la política, sino realmente cómo se evidencia esa implementación en los territorios? En ese orden de ideas, doctor Urrego, usted nos ha dado unas herramientas desde esos procesos, desde los procesos históricos, y para mí hay algo que la co-creación, cómo evidenciamos que nosotros de verdad vamos a hacer, por ejemplo, en el trabajo intercultural que usted nos lo mostró, pues todo lo que viene pasando en el Cauca, en las comunidades indígenas, en diferentes territorios importantes de la población campesina, y pues reconocer esa diversidad, cómo trascender para redondear esa idea en el sector salud y pues en las reformas, entendiendo que la salud no es solamente la atención de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Urrego. ¿Qué nos puede señalar desde su experticia? Bien, pues solo escuchando a las compañeras de la mesa o el proceso interbarrial, si uno no escucha detenidamente, y va a quedar en la grabación, ellas formulan ya una agenda de transformación. Una agenda. O sea, ahí hay un saber que ellas lo han construido históricamente, ¿sí? ¿Dónde estamos fallando? Coordinaciones hay. Yo admiro, y aquí está Luis Alberto, alguna vez estuve en Medellín y participé de una de las sesiones, la tenacidad para mantener ese espacio en ese contexto tan duro en Medellín, y ahí está AESA, ¿cierto? Tratando de tener siempre una voz, muy complicado en ese contexto de lo que significa defender la red pública de hospitales de Medellín en una situación tan complicada. Entonces, Katia, un poco la idea es, el esfuerzo no está tanto en los saberes y en las propuestas, porque
están, ¿sí? Están. Lo que necesitamos es desatar un torrente, pero en clave política, porque va mucha organización social durante años y años, pero en este momento ustedes piensan que es que estoy haciendo proselitismo. No, mi lectura o nuestra lectura es que hoy tenemos que llegar al poder y que al llegar al poder no se reproduzcan las relaciones de poder para excluir a las grandes mayorías, sino que la voz de estas mujeres que acabamos de escuchar, o de los pueblos indígenas, o de cualquiera de nosotras y nosotros, jueguen un papel, sean reconocidas y sean visibles. Y eso es interculturalidad. La interculturalidad no es solamente con lo étnico, la interculturalidad es de saberes y de poderes entre toda la diversidad de la sociedad, incluida la naturaleza. Profe, le digo una cosa. Nosotros en este proceso del paro que acaba de, uno no sabe, eso sigue como medio latente, pero en todo caso en el momento más efervescente del paro tuvimos muchísimos llamados de muchas comunidades, de los barrios, de procesos de primera línea incluso, pidiéndonos que les habláramos acerca del derecho a la salud, porque es una necesidad realmente sentida. Entonces, estoy de acuerdo con usted, las propuestas están, lo que hace falta es el torrente y la movilización masiva para cambiar el estado de cosas actuales, y se ve que hay un descontento generalizado y que la salud hoy en día moviliza, hoy en día congrega, y que tenemos que aprovechar, digamos, este momento político para de una vez por todas bajarnos de este modelo absurdo, deshumanizado, que nos tiene esclavizados prácticamente. Muchas gracias, doctor Osorno. Sí, definitivo, pues reconocer que dentro de cada una de esas relaciones, las comunidades de vida y las comunidades de sentido existen, y que debemos hacer esas lecturas, y que el cuidado es una función esencial y que permite recoger ese conjunto de acciones, y que pensamos en el bienestar durante el curso de vida, y en definitiva, pues reconocer que entre todos tenemos unas relaciones de interdependencia que pues realmente nos van a permitir trabajar. Pues quiero dar las gracias a todos, y los invito a cada uno con una frase de cierre. ¿Qué le dirían a nuestro público con este conversatorio de hoy? Y cada uno de ustedes, entonces empiezo por las lideresas. ¿Ustedes qué frase de cierre le dan a nuestro público? Entonces, 1, 2 y 3. La salud es un derecho, no un negocio. Muchas gracias. Doctor Osorno, su turno. No, pues, Katia, yo diría que como ustedes bien lo dicen, lo que necesitamos es una convergencia por Colombia, en este caso, una convergencia por la salud de verdad como derecho fundamental para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Osorno. Doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, y estamos dispuestos pues, a seguir apoyando. Un poco en la dirección de Jaime. Ya tenemos, digamos, como unos consensos generales en lo que queremos que sea el sistema de salud colombiano. El tema es cómo poder movilizarnos entre todos, cómo organizarnos. Siempre en este tipo de encuentros recuerdo al doctor Saúl Franco. Al profe Saúl siempre le dicen, bueno, ¿y usted qué tiene tan identificado el diagnóstico y los problemas que tiene el sistema de salud colombiano? ¿Por qué es que eso no cambia?
Entonces él responde, ¿por qué es que no cambia? Porque es que hay unas fuerzas, hay unos grupos económicos, hay unas personas naturales que les está yendo divinamente bien con este sistema. Y al otro lado están o estamos las víctimas, digamos, del sistema de salud colombiano, de la mercantilización de los servicios, de la cooptación del Estado, de la generación de rentas para grupos privados, etcétera, de la alta carga de enfermedad y muerte evitable que produce nuestro sistema, que no hemos sido capaces de organizarnos. Entonces ahí el llamado es a organizarnos y a que necesariamente tenemos que cambiar esa correlación de fuerzas en el Congreso y en la presidencia para poder avanzar. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctor Urrego. No se le oye. Doctor Urrego, tiene cerrado su micrófono. Sí, disculpa. No, reitero, yo podría repetir la misma frase de las compañeras de la mesa interbarrial. Suscribo plenamente lo que plantea Luis Alberto. Yo quiero subrayar hoy que lo fundamental en este momento histórico, y es de corto plazo, o sea, no es para dentro de 2 años, es realmente una gran convergencia que es lo que ustedes están impulsando. Ojalá hagan un nuevo espacio donde puedan estar toda esta gente que ha pasado, ¿sí? Con las memorias que ya tienen, y ver cómo convergencia le ayuda a que podamos realmente, porque hay mucha exclusión todavía. Estamos en pañales con el sujeto político. Eso por el camino se arreglan las cargas, el proyecto, si hay que presentarlo, etcétera, eso se puede ajustar y se pueden consolidar los acuerdos, pero es necesario realmente que la voz, el saber y la participación de todos los actores y actoras en el país que tienen que ver directa o indirectamente con la salud, realmente se congregue en ese torrente. No solo de una movilización como lo del paro, perfecto, sino realmente de esa pulsión por la transformación aparezca, y voy a decir algo, sí se tiene que traducir en votos por una alternativa. Entonces, para mí hoy esa es la prioridad. No es falta ni de propuestas ni de capacidad. Miren, solo un segundo. Cuando hicieron lo de la ley 100, de pronto Luis Alberto tenga más anécdotas que yo de eso, pero ellos lo único que tenían claro es que le iban a entregar la salud al mercado. De ahí para adelante no tenían sino unos esquemas, unos organigramas. Por eso han hecho miles de reformas. A última hora estaban mirando, bueno, ¿y quién se queda con el seguro social? ¿Y entonces quién hace esto? Una improvisación total. Entonces no le tengamos tanto miedo a eso. Acá es medir y acrecentar la fuerza de todos los componentes de esa fuerza social. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrego. Surge la necesidad de reconocer la importancia, pues, en el sistema de salud, de mirar ese modelo de servicios en el que estamos, y de reconocer las interrelaciones con otros sectores, con el sector educativo, con el transporte, con todos esos elementos que hace que vivamos el día a día, y pues que son aspectos claves para reconocer cómo vamos a hacer esa construcción. Quiero agradecerles a todos, quiero agradecerle a las lideresas, quiero pues al doctor Osorno, al doctor Urrego, al doctor Martínez, por acompañarnos hoy, por darnos sus posturas y sus lecturas frente a la reforma del sistema de salud, esas posturas de cocreación, esas posturas desde los procesos históricos, las posturas desde los territorios. Muchas gracias por este espacio, por compartir con nosotros su experticia y su experiencia. Gracias a todos. Bueno, mil gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron, a quienes nos pusieron sus comentarios y están todavía conectados con nosotros.
definitivamente este es un tema de mucho interés, es primordial, es un tema que no se discute solamente en la academia. Eso es algo bien lindo que vimos hoy, como en los territorios, como la gente está trabajando sobre el tema. Nos queda claro que tenemos que seguir precisamente buscando esas alternativas que incluyan el sentir de todas las personas, que nuestro sistema realmente responda a las necesidades, a nuestra cultura, a lo que somos, y podamos de verdad encontrar en el sistema un espacio en donde se preserve la vida, se preserve la salud y el bienestar, y no enfocado solamente en la enfermedad y esa relación con el negocio, que está claro que ya no, definitivamente ya no podemos seguirlo manteniendo. Entonces, bueno, mil gracias. Les invitamos a que se vuelvan a conectar. Recuerden que estaremos con ustedes en otros momentos. Sigan nuestras redes sociales, allí podrán consultar nuevamente cuándo nos veremos. Hoy, pues, nuestros invitados nos han dejado nuevamente en la mente que esto es una construcción colectiva, que esto no se hace ni solo en la academia, ni solo en el Congreso, sino que es una construcción entre todos. Recuerden que Convergencias por Colombia, ideas desde la universidad para diálogos constructivos, es para ustedes, para nosotros, para todos. Entonces, feliz noche. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co. Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.